El frío fue lo primero. Incluso antes de recuperar la conciencia por completo, Erik Lindholm lo sintió filtrándose a través de la ropa, un escalofrío penetrante que lo sacó de las profundidades de la inconsciencia. Sus párpados se abrieron trabajosamente a un mundo de blanco y azul cegador. Durante unos instantes de desconcierto, no pudo procesar lo que estaba viendo. Una vasta extensión de cielo reflejada en el agua que lo rodeaba por todas partes. Intentó incorporarse y lo lamentó de inmediato. Un dolor agudo le atravesó las costillas y la cabeza, obligándole a soltar un gemido. La superficie bajo él se movió ligeramente con su movimiento. No era tierra firme. Hielo. La memoria regresó en fragmentos. El buque de investigación. La tormenta que había aparecido con una velocidad impresionante. La ola gigantesca que lo había lanzado por encima de la barandilla. Luego, la oscuridad. Ahora esto. De alguna manera, estaba vivo. Y de alguna manera, estaba varado en lo que parecía ser un trozo de hielo, a la deriva en mar abierto. Erik se obligó a incorporarse, a pesar del dolor, moviéndose lentamente esta vez. La cruda realidad de su situación se hizo horriblemente evidente. Estaba sobre un trozo de hielo relativamente plano, quizás de unos 12 metros de ancho en su punto más extenso. Los bordes eran irregulares y dentados, evidencia de una ruptura violenta. La superficie se elevaba en el centro, donde estaba sentado, formando una ligera cúpula que descendía hacia el agua por todos lados. En la distancia, no podía ver nada más que el océano encontrándose con el cielo en el horizonte. Ni barco, ni tierra, nada. «¡Hola!», gritó, su voz instantáneamente tragada por la inmensidad que lo rodeaba. «¡Hola!». Solo el suave chapoteo del agua contra el hielo le respondió. Erik hizo un inventario de sí mismo. Su parca de expedición estaba empapada, pero intacta. Debajo, sus capas térmicas estaban húmedas, pero seguían proporcionando algo de aislamiento. Sus botas de montaña de alguna manera se habían mantenido en sus pies. Palpó sus bolsillos. Su funda de teléfono impermeable todavía estaba sujeta a su cinturón, pero la pantalla no mostraba señal y el agua había roto el sello. Su navaja suiza permanecía en su bolsillo derecho. Nada más de utilidad. La posición del sol sugería que era media mañana. Sus débiles rayos proporcionaban poco calor en lo que él supuso que era el océano Ártico. Como geólogo especializado en formaciones glaciares, había formado parte de un equipo de investigación que estudiaba los patrones acelerados de deshielo. Ahora estaba experimentando el fenómeno de primera mano, a la deriva en un trozo de plataforma de hielo desprendido. La ironía no se le escapaba. Una ola de mareo lo invadió, y se tocó la sien. Sus dedos se mancharon de sangre. Conmoción cerebral, posiblemente. Necesitaba evaluar su situación metódicamente. Años de montañismo y experiencia en la naturaleza le habían enseñado que el pánico era el primer asesino en situaciones de supervivencia. Primera prioridad: determinar si el rescate era inminente. El buque de investigación, el Polaris, seguramente notaría su ausencia. Lanzarían una búsqueda. Pero, ¿cuánto se había desplazado mientras estaba inconsciente? Podrían haber pasado horas. La tormenta y las corrientes podrían haberlo alejado kilómetros de donde cayó por la borda. Segunda prioridad: necesidades inmediatas de supervivencia. Refugio, agua, calor, señalización. Erik exploró cuidadosamente su isla flotante. El hielo era grueso, al menos unos 2 metros en el centro donde se encontraba, disminuyendo a aproximadamente 1 metro en los bordes. Acumulaciones de nieve se habían formado en depresiones de la superficie. Parte de su equipo científico todavía estaba sujeto a su cinturón. Un pequeño cuaderno de campo en un estuche impermeable, una brújula especializada diseñada para regiones polares y un pequeño dispositivo de monitoreo meteorológico. Mientras se movía, el hielo se desplazaba ligeramente bajo él, un recordatorio de su naturaleza precaria.
Se dejó caer sobre sus manos y rodillas, distribuyendo su peso de manera más uniforme. «Piensa, Eric», murmuró para sí mismo, su aliento formando nubes en el aire helado. «Piensa». La temperatura probablemente rondaba los 0 grados, pero la sensación térmica la hacía sentir mucho más fría. La hipotermia sería su amenaza más inmediata, especialmente con la ropa mojada. Necesitaba secarse. Con cuidado se quitó la parca exterior y la retorció lo mejor que pudo. Luego hizo lo mismo con sus capas intermedias, dejando solo su capa base térmica. La exposición al aire era dolorosa. El viento cortaba a través del fino material, pero era necesaria. Extendió las prendas sobre el hielo, donde el sol daba directamente, esperando secarlas al menos parcialmente. Mientras su ropa se secaba, Eric examinó el hielo con más cuidado. Usando su navaja, astilló diferentes áreas, buscando debilidades estructurales. El hielo era hielo glacial antiguo, denso y relativamente estable en comparación con el hielo marino recién formado. Eso era algo, al menos. Recogió un puñado de nieve limpia de una depresión y se la metió en la boca, dejándola derretir. No era mucho, pero la hidratación sería crucial. Su estómago gruñó, recordándole que la comida eventualmente se convertiría en un problema, pero dejó de lado esa preocupación por ahora. Los humanos podían sobrevivir semanas sin comida. Agua, calor y refugio eran las preocupaciones inmediatas. A medida que la adrenalina de despertarse en esta pesadilla comenzó a desvanecerse, la realidad de su situación se hizo evidente. Estaba a la deriva sobre un pedazo de hielo que se derretía en uno de los entornos más hostiles de la Tierra. El área de búsqueda sería enorme, suponiendo que alguien lo estuviera buscando siquiera. La inmensidad del océano a su alrededor era abrumadora. Por un momento, la desesperación amenazó con apoderarse de él. Imágenes de su exesposa, Maren, pasaron fugazmente por su mente. Su última conversación había sido otra discusión sobre su constante ausencia, su prioridad del trabajo sobre su relación. «Te sientes más cómodo en un glaciar que en nuestra casa», le había dicho antes de salir por la puerta por última vez. No se había equivocado. Un crujido agudo desde el borde del hielo lo devolvió al presente. Un pequeño trozo se había desprendido, reduciendo su ya limitado territorio. El sonido activó algo en él, una obstinada determinación que lo había mantenido a flote a través de ventiscas en el Denali y deslizamientos de rocas en los Andes. «Hoy no», dijo en voz alta, su voz sonando extraña en la vacía extensión. «Hoy no voy a morir». Revisó su ropa. Las capas externas todavía estaban húmedas, pero ya no empapadas. Se las volvió a poner, el frío de la humedad haciéndolo tiritar, pero sabiendo que el calor de su cuerpo ayudaría a completar el proceso de secado. Después, necesitaba crear algún tipo de refugio o paravientos. El hielo tenía varios contornos naturales, incluyendo una cresta de unos 60 centímetros de altura, cerca de un borde. No era mucho, pero le proporcionaría algo de protección contra el viento. Se dirigió cuidadosamente hacia allí, probando cada paso para asegurarse de que el hielo permaneciera estable. En la cresta, usó su cuchillo para escarbar en la nieve más blanda, creando una trinchera poco profunda contra la pared de hielo. Era rudimentario, pero al presionar su espalda contra la cresta y levantar las rodillas, podía reducir su superficie expuesta significativamente. Mientras el sol comenzaba su lento arco a través del cielo, Eric hizo un inventario de sus bienes una vez más. La brújula le ayudaría a rastrear su dirección de deriva. El dispositivo meteorológico indicaba una temperatura de 2 grados, con una sensación térmica de alrededor de 15 grados, lo suficientemente frío como para matarlo durante la noche sin un refugio adecuado. No tenía medios para hacer fuego sobre el hielo, y hacerlo sería peligroso de todos modos, ya que podría derretir su única plataforma. Su mejor oportunidad para sobrevivir a la noche sería crear un refugio de nieve aislado.
Con renovado propósito, Eric comenzó a reunir la nieve disponible en un paravientos más sustancial. El trabajo lo mantuvo caliente y concentrado, alejando los pensamientos de desesperanza que se arrastraban. Mientras trabajaba, escaneaba periódicamente el horizonte, buscando cualquier señal de barcos o aviones, pero no vio nada más que el interminable encuentro del mar y el cielo. Al final de la tarde, había construido una tosca pared de nieve en un semicírculo alrededor de su posición junto a la cresta. El esfuerzo físico lo había mantenido caliente, pero cuando el sol comenzó a descender, la temperatura bajó notablemente. Su estómago se contrajo por el hambre y su boca se sintió seca, a pesar de la nieve que había estado comiendo. La primera noche sería la prueba. Si podía sobrevivir hasta la mañana, tendría una oportunidad. El equipo de investigación seguramente estaría buscando para entonces. Al caer la oscuridad, Eric se acurrucó en su refugio improvisado, metiendo las manos dentro de su ropa y apretando la capucha alrededor de su cara. El único sonido era el suave golpe de las olas contra el hielo y el ocasional crujido y gemido de su balsa helada ajustándose al movimiento del mar. Sobre él, las estrellas comenzaron a aparecer, brillantes y frías en el cielo polar despejado. La belleza era sorprendente, incluso en sus terribles circunstancias. Las constelaciones giraban lentamente sobre su cabeza, patrones familiares que habían guiado a los exploradores durante siglos. No ofrecían ninguna guía ahora, solo un mudo testimonio de su aislamiento. En la oscuridad, sin nada más que tiempo, y la vasta vacuidad a su alrededor, la mente de Eric divagó hacia las decisiones que lo habían llevado hasta allí. La carrera que se había convertido en una obsesión, las relaciones sacrificadas por una expedición más, un descubrimiento más. El rostro de Maren apareció de nuevo en sus pensamientos, no enojado como en su última reunión, sino con la sonrisa que lo había atraído a ella por primera vez, brillante y cálida contra el frío recuerdo de su final. «Lo siento», susurró a las estrellas, sus palabras formando escarcha en el aire antes de desaparecer. El frío se intensificó a medida que avanzaba la noche. Eric cambió de posición con regularidad para mantener la circulación, pero el frío parecía llegar hasta sus huesos. Trató de concentrarse en su respiración, utilizando técnicas de meditación que había aprendido para ascensiones a gran altitud, para calmar su mente y conservar energía. El sueño llegó en ráfagas intermitentes, interrumpido por el frío y el inquietante movimiento del hielo debajo de él. Cada vez que se despertaba, revisaba las estrellas para rastrear el paso del tiempo, esperando el primer indicio del amanecer que significaría que había sobrevivido a la noche. Y de alguna manera, contra todo pronóstico, lo hizo. Parte 2. Mecánica de supervivencia. La primera luz del amanecer encontró a Eric rígido y tembloroso, pero vivo. Su aliento salía en bocanadas visibles, mientras se desenvolvía lentamente de su posición protectora. Le dolía cada articulación por el frío y la superficie dura. Su rostro se sentía en carne viva por la exposición al viento, y sus labios estaban agrietados y sangrando. Pero estaba vivo. Se obligó a moverse, sabiendo que la circulación era esencial. Sus movimientos eran torpes al principio, su cuerpo protestando después de la larga noche de mínima actividad. Mientras se ponía de pie con cuidado, inspeccionó su isla de hielo a la creciente luz. Lo que vio le provocó una punzada de miedo. El hielo se había reducido durante la noche. Lo que había tenido unos 12 metros de diámetro ahora estaba más cerca de los 10 metros. Los bordes se habían desprendido en varios lugares, los puntos de ruptura frescos y afilados. Su territorio se estaba literalmente derritiendo bajo sus pies. «Concéntrate», se dijo en voz alta, necesitando oír una voz humana, aunque fuera la suya propia. «Evalúa y adáptate». El sol estaba saliendo sobre un horizonte despejado. Ni barcos, ni tierra, ni rescate. Solo agua interminable reflejando la luz de la mañana. Eric se tomó un momento para revisar su brújula.
Según sus cálculos, estaba a la deriva aproximadamente hacia el sureste. Sin puntos de referencia, era difícil medir su velocidad, pero la corriente parecía relativamente constante. Si estaba en el océano Ártico, como sospechaba, el patrón de deriva podría eventualmente llevarlo hacia la costa de Groenlandia o las rutas marítimas del Atlántico Norte. Pero eso podría llevar semanas, y su hielo no duraría tanto. Su preocupación inmediata era el agua. El consumo de nieve del día anterior había ayudado, pero necesitaba un sistema mejor. Usando su cuchillo, talló una pequeña depresión en el hielo cerca del centro de su plataforma, donde el hielo era más grueso. Recogió nieve limpia de áreas no perturbadas y la empacó en el hueco. Bajo la luz directa del sol, se derretiría más eficientemente que simplemente comerla, y la depresión evitaría que el agua resultante se escurriera. Tenía la boca seca, los labios dolorosamente resecos. Se resistió a la tentación de beber agua de mar, sabiendo que solo aceleraría la deshidratación y apresuraría su muerte. En cambio, raspó una pequeña cantidad de nieve limpia directamente en su boca, dejándola derretir lentamente. El hambre se estaba volviendo una preocupación más urgente. Había pasado casi 24 horas sin comer, y el frío constante estaba consumiendo sus reservas de energía rápidamente. Escaneó el agua alrededor de su isla de hielo, buscando cualquier signo de peces o vida marina que pudiera ser comestible. El agua era notablemente clara, lo que le permitía ver varios metros hacia abajo. Nada se movía bajo la superficie cerca de su hielo. Su conocimiento de la vida marina del Ártico se limitaba a lo que había recogido de sus colegas biólogos marinos. Sabía que debería haber varias especies de peces, posiblemente focas, y definitivamente plancton, pero nada inmediatamente accesible con sus limitadas herramientas. A medida que avanzaba la mañana, Eric se centró en mejorar su refugio. La noche anterior le había enseñado que su pared de nieve era insuficiente. Necesitaba algo más sustancial para sobrevivir otra noche. Usando su cuchillo y sus manos, comenzó a cavar en la parte más gruesa del hielo, creando una trinchera poco profunda que le proporcionaría más protección contra el viento. El trabajo era lento y doloroso. El hielo era duro, y su cuchillo no estaba diseñado para tal labor. Sus dedos se entumecieron rápidamente a pesar de sus guantes, y tuvo que detenerse con frecuencia para calentarlos contra su cuerpo. Pero gradualmente, una depresión de unos 60 centímetros de profundidad y casi 2 metros de largo tomó forma. A mediodía, el agotamiento y el hambre habían hecho mella. Eric se sentó en su refugio parcialmente completado, respirando con dificultad. El sol se había elevado lo suficiente como para proporcionar algo de calor, pero no lo suficiente como para contrarrestar el frío constante del hielo bajo él y el viento a su alrededor. Comprobó su colector de agua improvisado. Una pequeña piscina de agua dulce se había acumulado. Ahuecó sus manos y bebió agradecido, el líquido calmando su garganta reseca. No era mucho, pero era algo. Mientras estaba sentado allí, reuniendo fuerzas para la siguiente fase de la construcción del refugio, un movimiento en el agua le llamó la atención. A unos 6 metros de su plataforma de hielo, algo oscuro rompió la superficie brevemente antes de desaparecer de nuevo. ¿Una foca? ¿Un pez? Fuera lo que fuese, representaba comida potencial. Nueva energía lo recorrió ante la perspectiva. Se movió con cuidado hasta el borde del hielo más cercano a donde había visto el movimiento. Mirando fijamente al agua, esperó pacientemente. Pasaron los minutos sin más señales. Justo cuando estaba a punto de rendirse, lo vio de nuevo. Una forma oscura moviéndose a unos 3 metros bajo la superficie. Era un pez de algún tipo, quizás de unos 30 centímetros de largo. Su mente repasó las posibilidades a toda velocidad. No tenía sedal, ni anzuelos apropiados. Su cuchillo era su única herramienta. ¿Podría fabricar una lanza? El hielo era demasiado quebradizo para formar un mango adecuado. ¿Podría crear algún tipo de trampa? ¿Con qué?
Mientras contemplaba el problema, el pez apareció de nuevo, más cerca esta vez. En un momento de inspiración desesperada, Eric se quitó su parca exterior y la colocó plana a su lado. Luego, moviéndose con deliberada lentitud, extendió su brazo sobre el agua, con el cuchillo en la mano, listo para atacar si el pez se acercaba a su alcance. El tiempo parecía dilatarse mientras esperaba, su brazo entumeciéndose por el frío y la postura incómoda. Justo cuando sus músculos empezaban a temblar por la tensión, el pez se acercó a la superficie cerca de su posición, quizás curioso por la sombra que proyectaba. Eric atacó con toda la velocidad que pudo reunir, hundiendo el cuchillo hacia abajo. Sintió un momento de resistencia, y luego su mano estuvo en el agua helada hasta la muñeca. El impacto del frío casi hizo que se le cayera el cuchillo, pero mantuvo el agarre, sintiendo el peso de algo en la hoja. Con un grito triunfal, retiró su brazo, trayendo consigo un bacalao ártico de tamaño mediano, ensartado en su cuchillo. El pez se agitaba débilmente mientras lo sacaba rápidamente al hielo y extendía su parca sobre él para evitar que volviera a caer al agua. La visión de comida de verdad le inyectó una oleada de esperanza. Rápidamente despachó al pez con un golpe seco y luego emprendió la sombría pero necesaria tarea de prepararlo. Con cortes cuidadosos, le quitó la cabeza y lo destripó, arrojando las partes no comestibles de nuevo al océano. La perspectiva de pescado crudo no era apetecible, pero sabía que la proteína y la grasa serían esenciales para la supervivencia. Cortó un pequeño trozo de la carne y se lo llevó a la boca. El sabor era fuerte y aceitoso, pero no desagradable en las circunstancias. Se obligó a comer despacio, masticando a conciencia, sabiendo que su estómago vacío podría rechazar la comida si comía demasiado deprisa. Cada bocado parecía restaurar una pequeña parte de su fuerza. Guardó aproximadamente la mitad del pescado, envolviéndolo en un trozo de plástico que encontró en uno de los bolsillos de su parca, parte de una bolsa de recogida de muestras de su equipo de investigación. La temperatura fría lo conservaría durante al menos un día. Con comida en el estómago y el refugio parcialmente terminado, Eric se permitió un momento de cauteloso optimismo. Había sobrevivido a la primera noche. Había encontrado agua y comida. Se estaba adaptando. Pero mientras miraba a su alrededor a su isla de hielo cada vez más pequeña, ese optimismo se veía atenuado por la dura realidad. El hielo se estaba derritiendo. Cada hora reducía su plataforma un poco más, y todavía no había señales de rescate. Volvió a la construcción de su refugio con renovada determinación. A última hora de la tarde, había creado una depresión lo suficientemente profunda como para que, cuando se tumbaba en ella, el viento pasara principalmente por encima de su cuerpo, en lugar de cortarle directamente. Utilizó la nieve que había excavado para construir los lados más altos, creando un cortavientos más eficaz. Cuando el sol comenzó su descenso hacia el horizonte, Eric se preparó para su segunda noche a la deriva. Comió otra pequeña porción del pescado, bebió de su recolección de agua y se acomodó en su refugio mejorado. Todavía tenía frío, todavía tenía miedo, pero ya no estaba completamente indefenso. Sobre él aparecieron las primeras estrellas. Eric encontró la estrella polar y fijó su mirada en ella, pensando en todos los exploradores a lo largo de la historia que la habían utilizado para la navegación. ¿Cuántos de ellos se habían enfrentado a situaciones tan desesperadas como la suya? ¿Cuántos habían sobrevivido? Un día a la vez, se susurró a sí mismo mientras la oscuridad caía por completo. Simplemente sobrevive un día a la vez. La segunda noche fue marginalmente mejor que la primera. Su refugio mejorado le proporcionó más protección contra el viento, y la proteína del pescado ayudó a su cuerpo a generar más calor. Aún así, el sueño llegó en ráfagas cortas entre periodos de escalofríos y cambios de posición para mantener la circulación. Durante uno de sus periodos de vigilia, Eric oyó un sonido nuevo, un crujido profundo y resonante,
que parecía provenir del interior del hielo mismo. Se quedó helado, escuchando atentamente. Ahí estaba de nuevo, un gemido seguido de un chasquido agudo. Su isla de hielo estaba bajo tensión, posiblemente rompiéndose aún más. No había nada que pudiera hacer excepto esperar y confiar en que su posición cerca del centro permaneciera intacta. El sonido finalmente disminuyó, pero el sueño se volvió aún más esquivo después de eso, su mente alerta ante cualquier señal de peligro inminente. Cuando finalmente amaneció, Eric salió de su refugio y descubrió que sus temores estaban justificados. La plataforma de hielo se había reducido considerablemente durante la noche, midiendo ahora quizás unos 7 u 8 metros de ancho en su punto más ancho. Los bordes mostraban puntos de rotura recientes, y el grosor general parecía reducido. Una ola de desesperación amenazó con abrumarlo. A este ritmo, podría tener solo unos días antes de que el hielo se volviera demasiado pequeño o delgado para soportarlo. La ventana de rescate se estaba cerrando rápidamente, pero ceder a la desesperación solo aceleraría su muerte. Eric se obligó a concentrarse en las tareas inmediatas. Comprobar la recolección de agua. Comer una pequeña porción del pescado restante. Escanear el horizonte en busca de barcos o aviones. Mejorar aún más el refugio. Mientras examinaba el borde del hielo cerca de su refugio, algo en el agua llamó su atención. Al principio, pensó que podría ser otro pez, pero la forma era incorrecta, plana y parduzca. Al mirar más de cerca, se dio cuenta de que era un trozo de escombro. Una tabla de madera de aproximadamente 1,20 m de largo, probablemente de un barco o quizás de una construcción costera, desgastada por el mar pero aún sólida. La visión de aquello desencadenó una nueva posibilidad en su mente. Una señal, algo más visible que un simple hombre sobre un témpano de hielo. Eric se tumbó con cuidado al borde del hielo y extendió el brazo con su cuchillo, intentando enganchar la tabla y acercarla. Le llevó varios intentos, pero finalmente logró atraparla y acercarla al alcance de su mano. Con un último esfuerzo, la agarró y la subió al hielo. La madera estaba empapada y pesada, pero intacta. Representaba un nuevo recurso, algo que podía usar. Después de examinarla a fondo, Eric decidió crear una señal más visible para posibles rescatadores. Colocó la tabla verticalmente en un pequeño agujero que hizo en el hielo cerca del centro de su plataforma, apilando nieve alrededor para mantenerla estable. Luego se quitó su camiseta interior azul brillante, ahora casi seca, y la ató a la parte superior de la tabla como una bandera. El color destacaría sobre el hielo blanco y el agua azul, potencialmente visible desde mucho más lejos que solo su figura. Con la señal en su lugar, Eric volvió a centrar su atención en la supervivencia. El pescado casi había desaparecido y necesitaba encontrar más comida. Regresó al lugar donde había pescado el bacalao el día anterior, pero no vio ningún movimiento en el agua. Pasaron las horas mientras observaba pacientemente, con su hambre creciendo, pero nada aparecía al alcance de su cuchillo. A media tarde, surgió una nueva preocupación. Nubes oscuras se estaban acumulando en el horizonte, moviéndose en su dirección. Se avecinaba una tormenta. La relativa calma del día y medio anterior estaba a punto de terminar, y estaba lamentablemente desprevenido para un clima adverso en su precaria plataforma. Eric trabajó frenéticamente para reforzar su refugio, profundizando aún más la depresión y levantando las paredes de nieve lo más alto posible. Aseguró su bandera improvisada, no queriendo perder esta potencial señal para los rescatistas. Recogió toda la nieve limpia que pudo encontrar para tener agua, sabiendo que la lluvia haría que la superficie fuera resbaladiza y peligrosa. A medida que se acercaban las nubes de tormenta, el viento comenzó a aumentar, enviando pequeñas olas contra los bordes de su isla de hielo. Cada impacto parecía vibrar a través de toda la estructura, un recordatorio de su fragilidad.
Eric se retiró a su refugio, presionándose lo más bajo posible en la depresión que había creado. Las primeras gotas de lluvia cayeron al caer la noche, gotas frías y punzantes que rápidamente se convirtieron en aguanieve. El viento aullaba sobre el hielo, encontrando cada hueco en su refugio, a pesar de sus mejores esfuerzos. En cuestión de minutos, estaba mojado y tiritando violentamente. Esto, se dio cuenta, era la verdadera prueba. Si la tormenta duraba toda la noche, si el hielo se mantenía unido, si podía mantener suficiente calor corporal para evitar la hipotermia, había demasiado sí para contemplar. En la oscuridad creciente, con aguanieve golpeando su forma acurrucada y olas estrellándose contra su plataforma cada vez más pequeña, Eric se enfrentó al miedo más primario, que la indiferencia de la naturaleza fuera su fin. Ninguna última resistencia heroica, ningún sacrificio significativo, solo el lento y frío desvanecimiento de la vida en un rincón vacío del mundo. Todavía no, murmuró entre dientes castañeteantes, acurrucándose aún más contra el ataque. No así, la noche descendió por completo, trayendo consigo la prueba más severa de su voluntad de sobrevivir. Parte 3. El punto de quiebre. La tormenta rugió durante toda la noche con una furia que parecía personal, como si los elementos mismos estuvieran decididos a barrer a Eric de su precario santuario. La lluvia se convirtió en aguanieve, luego en nieve húmeda que se acumuló brevemente antes de ser arrastrada por el viento implacable. Las olas chocaban contra el hielo con una fuerza cada vez mayor. Cada impacto enviaba temblores a través de toda la plataforma. En su escasa depresión, Eric luchó una batalla constante contra el frío. Su ropa, que finalmente se había secado de su inmersión inicial, estaba mojada nuevamente por la precipitación. Alternó entre hacerse una bola apretada para conservar el calor y obligarse a mover sus extremidades para mantener la circulación. Sus extremidades se habían adormecido hacía mucho tiempo, y un letargo peligroso seguía amenazando con apoderarse de él. La hipotermia se estaba instalando. Reconoció los síntomas del entrenamiento de supervivencia en la naturaleza, el temblor violento que gradualmente cedía a una calma inquietante, la confusión que dificultaba la formación de pensamientos simples, el deseo abrumador de simplemente cerrar los ojos y descansar. Cada vez que se sorprendía, derivando hacia ese sueño peligroso, se pellizcaba la piel con fuerza o se abofeteaba la cara, usando el dolor para despertarse. En algún momento de las horas más oscuras, una ola particularmente violenta golpeó el hielo, y Eric sintió una sacudida repugnante cuando toda su plataforma se inclinó bruscamente. Un fuerte crujido desgarró el aire, audible incluso por encima del aullido del viento. El hielo se estaba rompiendo. Se puso a 4 patas, abandonando la mínima protección de su refugio. En la oscuridad casi total, apenas podía distinguir lo que estaba sucediendo, pero podía sentir la diferencia debajo de él. La plataforma de hielo era más pequeña, significativamente. Una gran sección se había desprendido. Trabajando más con el tacto que con la vista, Eric se arrastró hacia lo que creía que era el centro del hielo restante. La superficie era traicioneramente resbaladiza, y 2 veces casi se deslizó por el borde hacia el agua agitada. Finalmente, encontró lo que sintió como la parte más gruesa del hielo, y se aplastó contra ella, distribuyendo su peso lo más uniformemente posible. No había nada más que pudiera hacer sino esperar el amanecer, si es que sobrevivía hasta entonces. El frío había penetrado tan profundamente que ya no lo sentía como dolor, solo una profunda pesadez en sus extremidades y una creciente distancia de su propio cuerpo, como si estuviera flotando en algún lugar por encima del hombre tendido sobre el hielo. Pensó de nuevo en Maren, en la calidez de su sonrisa, el día que se conocieron en una conferencia de geología en Estocolmo. Pensó en sus padres, que habían fomentado su amor por el mundo natural desde la infancia.
Pensó en todas las montañas que había escalado, los glaciares que había estudiado, los rincones remotos del mundo que había tenido el privilegio de ver. Sin arrepentimientos, susurró, aunque ningún sonido salió de sus labios congelados. Sin arrepentimientos. Cuando la conciencia comenzó a desvanecerse, una extraña luz apareció en la distancia, un breve destello que atravesó la oscuridad. Su mente, cada vez más desconectada de la realidad, lo interpretó como una alucinación, tal vez el comienzo del fin. Pero volvió a aparecer, más fuerte esta vez. Un haz constante que barrió el agua, y luego el hielo donde yacía. Un foco de búsqueda. La comprensión penetró la niebla de su hipotermia. Un barco. Alguien lo estaba buscando. Con lo que sintió como las últimas reservas de su fuerza, Eric se incorporó sobre sus rodillas. Su bandera de señalización, la tabla con su camisa azul, había desaparecido, perdida en la tormenta. No tenía nada con qué señalar excepto su propio cuerpo. Levantó los brazos y los agitó débilmente, sabiendo que probablemente era inútil. La luz estaba demasiado distante, la noche demasiado oscura, sus movimientos demasiado débiles para ser notados. Pero continuó, impulsado por un repentino y feroz deseo de vivir que atravesó el letargo de la muerte inminente. El haz lo rozó de nuevo y luego siguió adelante. Se estaba volviendo más tenue. El barco se estaba alejando. «¡No!», graznó Eric con una voz apenas audible. «No, por favor». Desesperado, buscó a tientas su navaja, que aún estaba asegurada en su bolsillo. Con manos temblorosas, logró extraerla, y sosteniendo la hoja con cuidado, usó el mango de metal para golpear repetidamente contra el hielo. El sonido era patéticamente pequeño contra la tormenta, pero continuó, poniendo toda la fuerza que le quedaba en crear cualquier ruido que pudiera llegar a través del agua. La luz continuó retrocediendo. Los movimientos de Eric se volvieron cada vez más descoordinados a medida que la hipotermia apretaba su agarre. La navaja se le escapó de los dedos entumecidos y resonó en el hielo. Se abalanzó sobre ella, perdió el equilibrio y cayó con fuerza. El impacto le sacó el poco aliento que tenía de los pulmones. Mientras yacía allí, incapaz de levantarse de nuevo, la luz desapareció por completo. Con ella, se fue su última esperanza. La oscuridad se cerró a su alrededor, y esta vez no luchó contra la pesadez que lo arrastraba hacia la inconsciencia. Su último pensamiento fue una simple aceptación. Al menos, lo había intentado. Al menos, no se había rendido. Y entonces, nada. Calor. Esa fue la primera sensación que penetró la oscuridad. Calor y un suave balanceo que no se parecía en nada al violento cabeceo del hielo en la tormenta. Había suavidad debajo de él en lugar de una superficie dura y fría, y voces, distantes al principio, luego gradualmente más claras. «Se ve mejor ahora. La temperatura central subió a 35,2. Todavía hipotérmico, pero respondiendo bien al tratamiento. Un suertudo. Otra hora ahí fuera y lo estaríamos mandando a casa en una bolsa para cadáveres». Eric luchó por abrir los ojos. Los párpados se sentían increíblemente pesados, como si estuvieran aplastados. Cuando finalmente logró separarlos ligeramente, una luz brillante envió una punzada de dolor a través de su cabeza, obligándolos a cerrarse de nuevo. «Está reaccionando», dijo una voz, ahora más cerca. «Señor Lindholm, Eric, ¿puede oírme?». Intentó hablar, pero su garganta estaba demasiado seca, produciendo solo un leve graznido. Algo tocó sus labios, una pajita. Bebió un sorbo reflexivamente, agua fresca calmando su boca reseca. «Despacio», advirtió la voz. «Solo un poco a la vez». Eric volvió a intentar con sus ojos, abriéndolos solo una rendija para adaptarse a la luz. Formas borrosas se resolvieron gradualmente en una pequeña enfermería. Estaba en un barco, acostado en una estrecha litera. Una mujer con un uniforme de la marina estaba de pie junto a él, monitoreando el equipo que estaba conectado a su cuerpo por varios tubos y cables. «Bienvenido de nuevo»,
dijo, notando su enfoque. Soy la doctora Novak, médica del barco CCGTS Hudson. Ahora está a salvo. ¿Cómo? Logró susurrar Eric, con una voz apenas audible. Recibimos la llamada de socorro de su buque de investigación hace unas 36 horas, explicó. El Polaris informó que un hombre cayó por la borda durante la tormenta hace 2 noches. Hemos estado buscando en el área de deriva proyectada desde entonces. Ella revisó uno de los monitores antes de continuar. Uno de nuestros vigías divisó algo que reflejaba nuestro reflector justo antes del amanecer. Cuando investigamos, lo encontramos inconsciente sobre un trozo de hielo del tamaño de una mesa de comedor. Una mesa de comedor. Su isla de hielo se había reducido al tamaño de una mesa de comedor. La constatación de lo cerca que había estado de la muerte le recorrió con un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío persistente. Sufre de hipotermia moderada, deshidratación y agotamiento, continuó la doctora Novak. Tiene algunas congelaciones en las extremidades, pero lo detectamos a tiempo para que no haya daños permanentes. También tiene una conmoción cerebral leve, probablemente de cuando cayó al agua al principio. Eric intentó procesar esta información, pero sus pensamientos aún eran lentos. Una pregunta se abrió paso hasta el frente. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. Estuvo en el agua unos minutos antes de lograr subirse al hielo, según su relato cuando estaba semiconsciente antes, respondió ella. Luego, aproximadamente 52 horas en el hielo antes de que lo encontráramos. 52 horas. Poco más de 2 días, aunque le había parecido una eternidad. 2 días de frío, hambre y aislamiento que casi le cuestan la vida. Descanse ahora, dijo la doctora Novak, ajustando algo en una de las bolsas de suero que colgaban junto a su cama. Llegaremos a puerto en unas 18 horas. Habrá mucho tiempo para preguntas después. Eric quería decir más, expresar su gratitud, preguntar por el Polaris y sus colegas, pero el agotamiento lo arrastró de nuevo hacia el sueño. Mientras la consciencia se desvanecía de nuevo, su último pensamiento fue muy diferente de lo que había creído que eran sus últimos momentos en el hielo. Estaba vivo. Contra todo pronóstico, había sobrevivido. La recuperación se produjo por etapas. La curación física fue la más sencilla. La hipotermia se revirtió con un recalentamiento cuidadoso. Los dedos de manos y pies congelados respondieron bien al tratamiento. Los síntomas de la conmoción cerebral fueron disminuyendo gradualmente. Una semana después, en el hospital de Nuuk, Groenlandia, Eric se estaba recuperando físicamente, aunque todavía estaba débil y bajo de peso. La recuperación psicológica fue más compleja. Por la noche, se despertaba en pánico, convencido de que todavía estaba en el hielo menguante con la tormenta acercándose. Los médicos lo llamaron reacción de estrés agudo, una respuesta normal a su experiencia cercana a la muerte. Le aseguraron que los síntomas desaparecerían con el tiempo y el apoyo adecuado. Sus colegas investigadores del Polaris lo visitaron en el hospital. Su alivio por su supervivencia se evidenció en abrazos llorosos y repetidas expresiones de incredulidad ante su dura prueba. Habían continuado buscando mucho después de que la Guardia Costera les dijera que las posibilidades de encontrarlo vivo eran prácticamente inexistentes. Sabíamos que si alguien podía sobrevivir ahí afuera, serías tú, le dijo su compañero de investigación Thomas. Pero incluso nosotros pensamos que se necesitaría un milagro. Tal vez había sido un milagro. La convergencia de sus habilidades de supervivencia, su obstinada determinación y el patrón de búsqueda que había acercado el buque de la Guardia Costera lo suficiente como para detectarlo en sus últimas horas en el hielo. O tal vez había sido simplemente la voluntad humana de vivir, esa fuerza primordial que lo había mantenido luchando cuando la rendición habría sido más fácil. 10 días después de su rescate, Eric estaba de pie en la barandilla de un ferry con destino a Islandia, donde tomaría un vuelo de regreso a Noruega. El océano Ártico se extendía ante él,
engañosamente tranquilo bajo un cielo despejado. Desde este punto de vista, con una cubierta sólida bajo sus pies y la costa aún visible detrás de él, era difícil reconciliar este pacífico paisaje marino con la despiadada naturaleza salvaje que casi se lo había cobrado. Sin embargo, ahora conocía la verdad, de una manera que pocos experimentan directamente. La belleza de la naturaleza y el peligro de la naturaleza eran dos caras de la misma moneda, ni personales ni impersonales, simplemente existiendo en perfecto e indiferente equilibrio. El mismo hielo que había sido su salvación también se había estado derritiendo lentamente debajo de él. El mismo océano que casi lo había ahogado había transportado el barco que lo rescató. A medida que la costa retrocedía y el agua abierta se ensanchaba alrededor del ferry, Eric no sintió miedo, sino una profunda sensación de perspectiva. Su investigación sobre los patrones de derretimiento glacial había sido académica antes. Importante, sí, pero abstracta. Ahora era visceral, conectado a su propia supervivencia. Y también hubo otros cambios. Durante su segundo día en el hospital, había pedido prestado un teléfono. El número que marcó era uno que conocía de memoria, aunque no lo había llamado en más de un año. Cuando Maren respondió, casi pierde el valor. Pero entonces simplemente le dijo la verdad, que se había enfrentado a la muerte solo en el hielo, y en esos momentos era su rostro el que había visto, su voz la que había anhelado oír una vez más. «No estoy pidiendo nada», había dicho en el silencio que siguió. «Solo necesitaba que lo supieras». Su respuesta había sido cautelosa, pero no fría. «Me alegro de que estés vivo, Eric, de verdad». Una pausa, y luego: «Quizás cuando estés de vuelta en Oslo, podríamos tomar un café, solo para charlar». No era una reconciliación, todavía no, pero era una apertura, una posibilidad que antes no existía. Como el lejano faro en la tormenta, representaba esperanza cuando él creía haberlo perdido todo. El ferry avanzaba firmemente, llevándolo hacia ese futuro incierto. Detrás quedaba el hielo, el frío, el aislamiento. Experiencias que lo habían cambiado de maneras que solo comenzaba a comprender. Delante se extendía la vida que construiría a partir de esta segunda oportunidad que le habían concedido. Eric respiró hondo el aire salado, sintiendo el sol en su rostro, la sólida cubierta bajo sus pies, el movimiento de la embarcación a través del agua. Sensaciones sencillas que nunca más daría por sentadas. «Sin remordimientos», dijo en voz alta, esta vez con voz clara y un propósito definido. «Sin remordimientos». Y esta vez lo decía de verdad.